dividido por el ligamento falciforme. Dejen ver si aquí tiene, no hay ni una imagen. Pero bueno, si ustedes alcanzan a ver en esta parte, este ligamento es el ligamento falciforme, es el que me divide a los dos lóbulos dos lóbulos del hígado, ¿va? Muy bien, recuerden que el hígado es el órgano más largo del cuerpo humano y se localiza en el lado derecho. Tiene dos lóbulos, el izquierdo es el más pequeño y el derecho es el más grande. Ambos lóbulos están separados por el ligamento falciforme. La sangre la provee la vena porta y la arteria hepática. Ojo, vamos a hablar de las funciones, chavos, porque si sabemos las funciones del hígado, vamos a saber realmente qué es lo que sucede en una patología. Vamos a entender por qué las manifestaciones clínicas. Recuerden que el hígado produce la bilis, no la produce la vesícula biliar, lo produce el hígado. Porque recuerden que generalmente la bilirrubina se produce por producto de degradación del grupo hemo. Ahorita lo vamos a ver, pero el hígado es el que conjuga la bilis. Entonces, el hígado se podría decir que es el que produce la bilis. Metaboliza carbohidratos, sintetiza factores de coagulación, así como proteínas. ¿Cuál proteína principalmente? La albúmina. La albúmina es la principal proteína que sintetiza y recuerden que la albúmina es la encargada de mantener la presión oncótica. Recuerden que nosotros vamos a manejar presión coloidosmótica u oncótica y presión hidrostática. La presión oncótica es la que se encarga o su función es evitar la fuga de líquido, ¿va? Entonces, a mayor cantidad de albúmina, menos probabilidad hay que haya fuga de líquido, aquella extravasación. A menos cantidad de albúmina, más factible es que el paciente tenga extravasación de líquidos, ¿va? Desintoxica. ¿Cómo? Convierte el amonio en urea y la urea la excreta por el riñón. Si nosotros tuviéramos un problema hepático, no va a poder desintoxicar, entonces va a haber un acúmulo de amonio. Y recuerden que el amonio es tóxico a nivel del sistema nervioso central. Y esto me puede causar una encefalopatía. Una encefalopatía hepática. Metaboliza xenobióticos. Cuando digo metaboliza xenobióticos, aquí hago referencia. Recuerden que cuando nosotros ingerimos algún fármaco, nosotros no podemos no podemos tirarlo así como tal como lo consumimos, sino que lo tenemos que metabolizar. Esa es la función del hígado, ¿va? Entonces, en caso que nosotros no tuviéramos un hígado funcional, no va a ser esto posible. ¿Alguna duda, preguntas aquí? No. Perfecto, entonces avanzamos. Esa es la anatomía y la fisiología básica. Ahorita vamos a hablar del metabolismo de la bilirrubina. Este dibujo está muy bonito, se lo piratea la Amir, que es la que se encarga de dar los cursos. Pero se me hace que está como, pues, pues no sé, siento que es muy bonita, pero a la vez siento que está como incompleta porque no hay tanto dibujito. Por lo que yo, con mucho cariño, les hice un dibujito. Déjenme. Vamos a empezar. Recuerden que el metabolismo de la bilirrubina. Recuerden que yo les había dicho que la bilirrubina, la mayor parte, se produce por la hemólisis. Cuando un eritrocito se destruye, el eritrocito, recuerden que tiene hemoglobina, HB. La hemoglobina está formada por el grupo globina y el grupo hemo. Cuando un eritrocito se destruye, libera la hemoglobina. Y la globina se forman aminoácidos para formar proteínas. En cambio, el grupo hemo se convierte a biliverdina. Ojo, chavos, es importante. Biliverdina, ¿a qué le suena? Suena a verde, verdina. Gracias a acción de la hemooxidasa. No les van a preguntar las enzimas, pero si uno de ustedes quiere saber cuál es la enzima que se encarga, es la hemooxidasa.
de la biliverdina, que es la verde, gracias a la biliverdina reductasa, se convierte en bilirrubina indirecta. Ojo, chavos, la bilirrubina indirecta también se conoce como insoluble en agua. Por lo tanto, la bilirrubina indirecta, como es insoluble en agua, no la puedo tirar por el riñón. Yo recuerdo que te preguntaban en el caso clínico del examen un paciente con coluria. Coluria es cuando tú ya estás tirando demasiada, que tú tienes un síndrome colestásico, aumenta la bilirrubina y en tu orina empieza a ser más oscura. Y te dicen, la coluria es a expensas de qué bilirrubina. Tiene que ser de la bilirrubina conjugado soluble, porque la bilirrubina indirecta o insoluble en agua o no conjugada, cualquiera de los tres nombres que le quieran decir, como dice aquí, chavos, o sea, literalmente es insoluble en agua. Entonces, no la puedes tirar por riñón porque es insoluble en agua. Cuando la bilirrubina indirecta va a llegar al hígado, pero gracias a quién lo hace, a la albúmina. Ahorita van a ver por qué sí es importante que entendamos por qué la albúmina. La albúmina es como un Uber. La albúmina lo único que le va a hacer darle ride al hígado. Una vez que llega al hígado, se separa de la albúmina y gracias a la UDP glucuronil transferasa se conjuga con glucorónido. Se conjuga con glucorónido. Una vez que se conjuga en glucorónico, ya se puede decir que ya tenemos una bilirrubina conjugada. Esta es soluble. Esta, como lo mismo, que es soluble, se puede excretar por riñón. Entonces, ustedes ya tienen aquí una pregunta de examen. Si ustedes les dicen, un paciente que tiene coluria a expensas de qué bilirrubina es, de la bilirrubina soluble, conjugada, a expensas de la bilirrubina directa, soluble o conjugada. Son los tres nombres que puede. ¿Por qué soluble? Porque se puede ir por riñón. ¿Por qué conjugada? Porque ya está conjugada con el glucorínido. ¿Y por qué directa? Pues porque ya es su forma final. Pero esta bilirrubina va a llegar al intestino. Al intestino, donde las bacterias intestinales, principalmente esto es en el colon, donde principalmente en el colon van a oxidar a la bilis y van a dejarla en un producto que se llama urobilinógeno. Este producto urobilinógeno es importante porque 10% se regresa al hígado, aquí como les puse, para volver a reciclarse y el otro 10% se elimina por la orina y esto es lo que le da el color amarillo a la orina. Ahora vamos a entender por qué la coluria. Si tú tienes un exceso de bilirrubina, si yo sé que la bilirrubina es la que me da el color, a tener yo más bilirrubina, al tener yo más sustrato, voy a poder tener, bueno, va a existir la coluria. Se los voy a escribir así porque, para que no haya tanta confusión de todo amarillo. ¿Se entendió por qué la coluria, chavos? Sí. Bueno, ahora vamos al urobilinógeno. El 80%, o sea, la mayoría de todo este urobilinógeno, se elimina en las heces como estercobilina. Ojo, chavos, estercobilina. Porque yo recuerdo que en mi examen te venía una pregunta que te decía, ¿cómo se elimina el metabolismo de la bilirruina en las heces? Y te ponían urobilina, que no, porque esa es de la orina, bilirrubina indirecta, directa, urobilinógeno y estercobilina. Yo recuerdo que varios de mis compañeros pusieron urobilinógeno, pero es porque no leyeron el proceso completo. Se elimina como estercobilina, chavos. La estercobilina es la que nos permite que las heces tomen el color marrón. Por lo tanto, si yo tengo un síndrome colestásico, un síndrome inflamatorio hepático, donde mi bilirrubina no puede llegar hasta el colon, se va a producir algo que se llama acolia. La acolia va a ser
simplemente las heces blancas. ¿Por qué? Porque no está llegando la bilirrubina al colon para poder ser estercobilina. ¿Se entendió esto, chavos? Sí. Entonces, recordemos cosas importantes. La bilirrubina, todo el proceso viene gracias al grupo hemo, no al grupo globina. El grupo globina se va a hacer aminoácidos y proteínas. El precursor de la bilirrubina es la biliverdina, pero ya después se convierte a bilirrubina, pero es indirecta, es insoluble en agua. Esta no se puede tirar por el riñón. La bilirrubina indirecta, les van a preguntar esta enzima, ¿eh? O sea, esta enzima sí es de ley que se la aprendan, la UDP-glucoroniltransferasa. Gracias a la UDP-glucoroniltransferasa se convierte a la bilirrubina soluble. Esta sí se puede excretar por el riñón. Esta va a ser la responsable de la coluria, chavos. Y después la bilirrubina pasa a ser a urobilinógeno, gracias a qué? A la microbiota del colon, principalmente, donde 10% se elimina como urobilina, y es lo que me da el color amarillo a la orina, y el otro 10% se regresa para reciclarse en el hígado. El otro 80% se elimina como estercobilina, y es lo que me da el color marrón a las heces. Espero que haya quedado claro, ¿verdad? Y aquí pues es el mismo proceso, chavos, pero pues siento que está más padre en el que yo les puse, ¿no? Carlos, ¿le puedes regresar tantito a la que hiciste para tomarle foto? Ah, sí. Gracias. Déjame aquí, pues. Listo, muchas gracias. No, nada que agradecer, al contrario. Bueno, entonces vamos a ver. Estudios diagnósticos para hígado y vías biliares. Estos chavos de ley que se lo aprendan. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos interpretar un estudio de laboratorio, vamos a saber dónde está el daño dónde está la lesión, si es prehepática o si es poshepática, o si el daño es de las vías biliares o si es de las vías o si es del hígado, porque los daños en las vías biliares como en el hígado se pueden parecer, pero van a diferir en estos marcadores que ahorita yo les voy a decir. ¿La bilirrubina dónde se producía? Hígado. Exacto. Entonces, cualquier alteración de la bilirrubina, ¿qué me va a decir dónde posiblemente esté el daño? En el hígado. En el hígado. Ojo, ahorita no se casen con esta idea. Si hay bilirrubina elevada, el daño va a estar en el hígado. No, o sea, es algo que vamos haciendo un poco de lógica. La no conjugada, ¿gracias a quién se conjugaba? Al glucurónido. Recuerden que se conjuga gracias al glucurónido. Ah, no, este color me ayuda mucho. Glucurónido. Igual mi letra no es la más bonita, pero pues me van escuchando. Entonces, si yo tengo que es una bilirrubina a expensas de no conjugada, una hiperbilirrubinemia a expensas de no conjugada, significa que el daño ni siquiera ha llegado al hígado. O sea, o puede que esté en el hígado, porque puede que el hígado esté dañado y que por eso no pueda conjugar, o puede que el daño sea antes del hígado. ¿Se entiende esto? Sí. Y si es a expensas de la conjugada, ya sería un daño posthepático, porque el hígado está bien, porque si estuviera mal, no la pudiera ni conjugar. ¿Se está entendiendo esto? Sí. La total. Las cantidades, chavos, no es importante que se los aprendan. Por eso mismo yo les estoy diciendo que o sea, no se casen con los cifras, sino más bien me importa que entiendan. ¿Qué es la fracción delta? Recuerden que yo les había dicho gracias a qué proteína la bilirrubina indirecta llega al hígado. ¿Quién es Uber? Albúmina. La albúmina. Exacto. Entonces, cuando yo tengo un caso de una hiperbilirrubinemia mixta a expensas de no conjugada, voy a restar mi bilirrubina no conjugada con la conjugada. ¿Por qué? Porque el 90%, chavos, el
80% de la bilirrubina sérica es a expensas de la bilirrubina indirecta. El otro por ciento, que sería como un 5 o 6%, es por la bilirrubina directa. Pero el restante, chavos, es un restante que está unido a albúmina. Como está unido a una proteína, no se detecta, no sale. O sea, no se detecta en el estudio, en el estudio que nosotros le vamos a pedir al paciente de ver si la bilirrubina no se va a detectar. Es por eso que nosotros tenemos que sacar esa resta, para ver el remanente de albúmina o cuánta albúmina hay en circulación sistémica. ¿Se entendió por qué? Es simplemente una resta. ¿Se entendió, chavos, o lo explico? Sí, sí se entendió. Bueno, esto sí, chavos, es de ley que se lo aprendan y lo entiendan. Los estudios diagnósticos para hígado y las vías biliares, vamos a empezar con el hígado. Vamos a hablar en el hígado por las aminotransferasas, que es la alamino y la aspartato, ALT y AST. Ustedes apréndanse ALT y AST. La ALT es la más específica, chavos. Es la más específica de daño hepático. Las dos se elevan en daño hepático, pero la ALT es la más específica. Y a ustedes les van a preguntar, usted tiene un paciente con hepatitis. Para usted corroborar que el daño es hepático, ¿cuál es su principal estudio? A ver, ustedes van a poner la ALT, porque la ALT, si se fijan, aquí se los puse. El hígado en inglés se dice liver. Entonces, ALT es A, L de liver, de hígado y T. Entonces, ¿por qué? Porque la ALT solo se encuentra en el hígado. En cambio, la ST, que también es para hígado, esta no es específica, es sensible pero no específica, porque también se encuentra en hígado, riñones, páncreas y músculo esquelético. Entonces, cualquier daño en cualquiera de estos órganos me va a elevar la AST. Por eso, la más específica, chavos, es la ALT. ¿Alguna duda, pregunta con esto? Ahora vamos a las vías biliares. Las vías biliares, nosotros vamos a tener estos dos estudios. La gamma-glutamil transferasa o la GGT o la fosfatasa alcalina. Ambos, no hay ni uno que no es como en el hígado que yo te puedo decir, la GGT es más específica que la fosfatasa alcalina. No, ambas son igual de específicas. Por lo tanto, si ustedes llegan a ver la GGT o la fosfatasa alcalina, ustedes saben que su daño va a estar en las vías biliares. Ojo, aunque el daño esté en las vías biliares, también pueden estar elevadas estas. Pero estas van a estar elevadas mucho más que las aminotransferasas. Entonces recuerden, la GGT y la fosfatasa alcalina son de vías biliares y el hígado va a ser la ALT y la AST. De hígado la más específica es la ALT y de las vías biliares las dos son igual de específicas. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto, chavos? Porque la gente que ya hizo el examen, no me va a dejar mentir. En el examen te van a poner un estudio, te van a poner un caso clínico, chavos, tan largo que tú dices, es que puede ser una hepatitis, puede ser un daño hepático, pero también puede ser de las vías biliares. O sea, es un dolor que no es característico en ninguna. ¿Tú cómo vas a saber dónde está el daño? Al ver los estudios. Ellos te van a poner números, pero también te van a poner entre paréntesis las cantidades normales. O sea, no se asusten por aprenderse las cantidades normales. Solo ustedes vean cuál es el que está más elevado. Si está más elevado la GGT o la fosfatasa alcalina, es daño de vías biliares. Si está la ALT y la ST, es del hígado. ¿Alguna duda, pregunta con esto, chavos? No, muy bien. Bueno, estudios diagnósticos para hígado y vías biliares. Ahorita nosotros vamos a ver, imagínense que le hacemos un estudio al paciente y nos sale que trae las aminotransferasas elevadas. Sabemos que el paciente tiene un daño hepático, pero ahora vamos a ver qué tanto tiene de daño y cómo lo vamos a hacer con los tiempos de protrombina, con los tiempos parcial de tromboplastina, la albúmina y el amonio. ¿Por qué? Porque
si yo sé que el hígado se encarga de sintetizar factores de coagulación y el hígado está dañado, ¿qué va a pasar? No va a sintetizar factores de coagulación. Por lo tanto, los tiempos van a estar aumentados. La albúmina. Recuerden que la albúmina es la responsable de la presión oncótica. Vamos a hablar, para que me entiendan, porque a veces se olvida lo que es la presión oncótica y la presión... mejor eso lo hago después. Vamos a ver. Nosotros vamos a tener, chavos, imagínense que esta es la célula, ¿va? Esta es la célula. La célula, esta es la parte intracelular y esta es la parte extracelular. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Recuerden que la célula, esto imagínenselo como una manguera. Esto es la manguera. Y la manguera tiene agua. Todo esto es agua. Y el agua, ¿qué es lo que va a intentar? Salirse. El agua lo que va a intentar es salirse de la célula, porque está echada a presión. Lo que va a querer es salirse. Y esta presión se le conoce como presión hidrostática, chavos. La presión que hace la encargada de salir de la célula es la presión hidrostática. Pero nosotros tenemos un factor protección que es la albúmina, ¿va? La albúmina, ¿cuál les puedo poner? No, para no dibujar tanto. A ver, vamos a ver. Ay, cabrón, esto está muy grande. La albúmina son todos estos puntitos, chavos. Todo esto es la albúmina. La albúmina lo que va a tratar de hacer es impedir que todo el agua se fugue. Entonces son fuerzas contrarias. Uno empuja hacia afuera y otro empuja hacia adentro. ¿Se está entendiendo hasta aquí esto, chavos? La albúmina, que esta es, lo que hace es que está ejerciendo presiones hacia adentro, porque lo que quiere evitar es que haya fuga de líquido. En cambio, la presión hidrostática está queriendo salir. ¿Hasta aquí alguna duda, chavos? No. Si yo llego a tener una disminución de mi albúmina, o sea, sigo teniendo, pero ya no tanta, ¿qué va a pasar? Va a facilitar al líquido que salga. ¿Y esto cómo se va a traducir? Se va a traducir como edema. Ahora ya sabemos por qué un paciente con daño hepático suele cursar con edema. Porque disminuye la albúmina y al momento de disminuir mi albúmina, disminuye mi presión oncótica. Si disminuye mi presión oncótica, facilita la fuga de líquido de la célula. ¿Alguna duda, pregunta con esto, chavos? No. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces yo sé que si yo llego a tener una disminución de albúmina, ¿qué es lo que me va a causar en la clínica? Edema. Edema. Entonces, a menor cantidad de albúmina, edema. El amonio. El hígado convierte el amonio en urea y luego a glutamina para poder tirarlo por vía renal. Si el paciente no puede hacer esta conversión, ¿qué va a pasar? Se va a acumular el amonio. Y el amonio, cuando llega a grandes cantidades, imagínense que esto es un cerebro, el amonio cuando llega a grandes cantidades, llega a la barrera hematoencefálica, la atraviesa, porque el amonio es tóxico.
¿Y esto qué me va a causar? Una encefalopatía. ¿Se está entendiendo por qué, chavos? Sí. Bueno, ahora vamos a hablar ya de las hiperbilirruinemias. Las hiperbilirruinemias, chavos, realmente está fácil. Si entendieron el proceso de la síntesis o el metabolismo de la bilirrubina, van a ver cómo está bien fácil. Nosotros vamos a tener dos tipos de hiperbilirruinemias. Las tantos a expensas de las conjugadas de la bilirrubina no conjugada, no conjugada, como de la conjugada. Ahorita vamos a hablar de la no conjugada. La no conjugada es la que se produce antes del hígado. ¿Por qué? Porque si no está conjugada es porque el hígado ni siquiera la ha metabolizado. O sea, el daño fue después del hígado. Entonces, ¿cuál es la principal causa por la que se produce? Por hemólisis. Porque recuerden que el eritrocito, al degradarse, libera la hemoglobina. Entonces, al liberar la hemoglobina, libera lo que viene siendo el grupo hemo. Y este es el que va a ser el encargado de todo el proceso. Entonces, si yo tengo una hemólisis, que voy a tener mucha cantidad de hemoglobina. Entonces, a mucha cantidad de hemoglobina, mucho hemo, y a mucho hemo, mucha bilirrubina indirecta. ¿Se entiende, chavos? O puede que sea una disminución de la captación de la bilirrubina, que haya alteración en la conjugación o defectos adquiridos en la conjugación. Ahorita vamos a ¿Puedes hablar. repetir eso, por favor, otra vez? ¿Cuál? Que no entendí. Esto de la bilirrubina y que da mucho vómito. Recuerda que cuando un paciente tiene un exceso de hemólisis, recuerda que hemólisis es la destrucción de los eritrocitos. Cuando un paciente tiene un exceso de destrucción de eritrocitos, como este eritrocito, recuerda qué es lo que les había puesto acá. El eritrocito, cuando se destruye, libera hemoglobina. La hemoglobina va a soltar su grupo hemo. El grupo hemo se va a mandar a la biliverdina, bilirrubina indirecta, bilirrubina soluble y todo el proceso. Entonces, si yo tengo un exceso de destrucción de los eritrocitos, a ver, espérate. Si yo tengo un exceso de destrucción de los eritrocitos, ¿qué va a pasar? Va a aumentar mi cantidad de hemoglobina en sangre. Entonces, al aumentar esto, va a aumentar mi grupo hemo. Y al aumentar mi grupo hemo, aumenta mi biliverdina. Al aumentar mi biliverdina, aumenta mi bilirrubina indirecta. Y este es el sustrato fisiopatogénico de las bilirrubinas no conjugadas por hemólisis. Porque se destruye el eritrocito, me libera mucho hemo y el hemo se va a convertir a biliverdina y la biliverdina a bilirrubina. Gracias. ¿Se entendió? Sí. Bueno, si no sé entender, chavos, en serio, díganme. Lo que me importa es que entiendan, porque en el examen, si no entienden, ya valió. Entonces, bueno, ya aquí la alteración en la conjugación y defectos adquiridos, eso lo vamos a ver más adelante, entonces para no hablarlo ahorita. Defectos en la conjugación hereditaria, en la conjugación de la bilirrubina. Aquí se los puse hasta en orden, del más grave al más leve. Klinger-Najar va a ser el más grave y el síndrome Gilbert va a ser el más leve. Y el Klinger-Najar tipo 2, pues va a ser el de en medio. Ahora vamos a hablar del Klinger-Najar tipo 1. ¿Cómo se le conoce a ¿cómo se llama? A este signo que podemos ver en el paciente? Ictericia. Exacto, esa es la ictericia. Ojo, pregunta que les puede venir del examen. Son preguntas realmente de fisiología, pero para que sepan.
La ictericia se manifiesta primero en las conjuntivas. ¿Por qué? Porque si recordamos un poco de histología, las conjuntivas son ricas en tejido laxo y la bilirrubina tiene un exceso como de afinidad al tejido laxo. Entonces, para que sepan, ¿va? ¿Por qué es que se llega primero a los ojos por el tejido laxo? Carlos, Como ya les dije, es la más... Mande, se va a mande, cortar. mande. Ok. Entonces, ¿nos volvemos a unir al mismo link, chavos? Sí. Bien. Ok.